porque sin duda alguna ahorita las redes sociales pues son el mejor medio y ese tipo de contenido les permite a ellos como, así sea por un instante mientras se dan la oportunidad de revisar el video 10 segundos, como que permitir que esa idea les entre. Y solo eso como, como poner la semillita ahí, yo creo que ya genera un impacto bien, bien importante. Porque vuelvo y te repito, el problema no son ellos, o sea, el problema, incluso el problema no es la rumba y eso. El problema es que no les han puesto todavía ni siquiera la semilla de preguntar como, hey, qué es lo que quiere hacer, para dónde quieres ir y como que darles una mínima guía como de cómo uno se puede responder esa pregunta realmente. Entonces, yo diría, digamos que un poco eso, contenido en redes sociales puede ser ahorita la mejor forma. Sí, es verdad. Creo que las redes sociales están reemplazando todos los medios tradicionales de comunicación al punto que pues muchos ya quieren enfocarse mucho más ahí Ujú. y el hecho también de que todos podamos tener voz y voto pues en las redes sociales también ayuda mucho a que cada vez más personas empiecen a transmitir un mensaje que llevamos dentro, ¿cierto? La cuestión es que a muchas personas que he entrevistado me dicen que su mayor miedo fue el miedo al rechazo, el miedo a exponerse. Entonces a mí me gustaría saber cuál fue tu mayor miedo al empezar a dar contenido, qué era lo que más te limitaba, qué fue lo más difícil de empezar. No, yo creo que a todos los que creamos contenido nos pasa lo mismo, pero mira que yo he pensado mucho en este tema y todavía hay momentos en que requiero volverme a sentar a pensarlo y volver como un poco como a alinearme. Y es que siento yo que muchos de los que creamos contenido en función de los demás. Y es normal, o sea, digamos que si tú te haces un curso de marketing digital, de todo este tema de crear contenido, eso lo primero que te van a decir es céntrate en tu público. Pero el hecho de que tú te centres en tu público no significa que lo que tú hagas lo hagas exclusivamente para y por tu público. ¿A qué voy con esto? Yo, una de las cosas que siempre digo que para mí es fundamental para romper el miedo al fracaso y el miedo al rechazo, que son dos miedos, o bueno, en realidad creo que podrían unirse como uno, pero que son dos miedos que vamos a estar confrontando todos los días de nuestra vida y cada vez que queramos hacer algo nuevo. Siempre he pensado y siempre he dicho que, y siempre es lo que yo he utilizado, y es que una de las herramientas pero más poderosas para enfrentar este miedo es sin duda alguna recordar el propósito por el cual tú haces lo que haces. Es decir, en este caso, el propósito por el que yo o cualquiera o tú creamos contenido. Y eso es súper importante. Y también es súper importante que más allá de un propósito hacia afuera, incluso como el impacto que yo quiero generar hacia afuera, tenga un propósito intrínseco conmigo. Y eso es lo que muy pocas personas hablan de propósito, ¿cierto? Porque siempre pensamos el propósito en función de los demás. Y eso está muy bien, eso está muy, muy bien y es muy poderoso. Sin embargo, sí es muy importante que tengamos un propósito en función nuestra, en función mía, porque eso me va a permitir enfocarme en el propósito y desapegarme un poco como de ese resultado, del que dirán, de si él va a tener views o no va a tener views, si me lo van a compartir o no lo van a compartir. Yo, digamos que sé y creo que todo el que cree contenido sabe que eso a veces genera como mucha ansiedad, mucha tensión, mucho estrés o mucho miedo. Y a mí lo que me ha funcionado es eso, es recordar que yo hago contenido, yo creo contenido y yo me paro enfrente de una cámara a hablar y a enviar un mensaje, no solo por el mensaje que le quiero enviar a la gente, sino porque eso es lo que está en mi corazón y no hay otra forma en la que yo pueda ser más feliz que haciendo lo que está en mi corazón. Entonces, eso me permite a mí mucho como romper ese miedo, como que a veces solo digo como, esto lo estoy haciendo por mí también, porque es lo que amo, porque es lo que disfruto, porque es lo que me llena. Y solo el hecho de recordar eso, ya, libertad total, porque no estás apegado o sea, no lo haces por el resultado, lo haces porque es lo que te hace feliz. Y creo que esa es una herramienta, de hecho, que puede servir mucho, o sea, no solo para el crear contenido, sino para cualquiera que tenga un propósito, una meta, un proyecto que lo rete o que pues sienta ese miedo como a fracasar o al que dirán o todo eso.
con eso me sentí demasiado identificado, porque sí, a veces la gente empieza a creer que sí, que las cosas son por los demás y en parte sí, pero yo también, por ejemplo, a mí me pasa que con mi contenido yo no subo los videos por los demás, o sea, digamos, yo no le doy a la gente lo que quiere, ¿sí me explico? Ujú. No, mejor, todos los videos que yo subo es como si yo me estuviera diciendo las vainas a mí mismo. Y si alguien se siente identificado con eso, Buenísimo. si alguien se siente identificado con eso, buenísimo. Y si no, pues también buenísimo, ¿sí? Eh, entonces eso me hizo sentir demasiado identificado, bro. Entonces, ¿cómo podemos empezar a conectar más con ese propósito de cada quien? ¿Sí? ¿Cómo podemos, cómo hiciste tú? ¿Cómo podemos empezar a hacerlo? ¿O qué consejo le darías a alguien que nunca se ha sentado a pensar en eso? Mira que es bien interesante porque entonces volvemos como al mismo punto, ¿no? Como inconscientemente al final todo esto empieza a girar respecto a nuestro propósito. Y de hecho sí, yo creo que en la vida de alguna manera, aun cuando no somos conscientes, todo gira respecto al propósito. Y en el momento en que tú entiendas y conozcas bien cuál es tu propósito, oye, no te imaginas la manera en que te va a fluir la vida. Porque digamos que esto es como una ley universal, y es que cuando tú escuchas tu corazón y cuando tú estás siguiendo tu propósito, es como que el universo de alguna manera también se va a alinear a hacerte más sencillo el camino porque pues él quiere también que vayas para allá, ¿cierto? Entonces como que todos estamos alineando nuestra energía hacia un mismo destino, entonces como que eso es bien importante. Ahora, respecto al cómo y cómo mantenernos enfocados con él y todo esto, lo primero es, obviamente, lo primero del cómo es el tema de hacernos las preguntas y identificar cuál es nuestro propósito, ¿cierto? Creo que evidentemente ahí arranca. Y yo creo incluso que no solo identificarlo una vez, yo creo que incluso preguntártelo constantemente. Yo mil veces, o sea, desde la primera vez que le dije al mundo en alguna cosa, en algún momento, como este es mi propósito, créeme que me lo he cuestionado 100 veces, 100 veces. Y aun cuando mantiene una cierta esencia, sí ha cambiado en muchos aspectos y ha cambiado para bien, digámoslo así. ¿Cierto? Entonces lo primero es eso, o sea, cuestionarte siempre para qué hago esto, para qué estoy acá, para qué me estoy levantando, para qué mis hábitos, para qué esto, para qué aquello. ¿Por qué? Porque si no, simplemente nos convertimos en máquinas que hacen y hacen y hacen y hacen y no tienen ningún sentido nada de lo que hacen. Alguna vez un profesor mío, que respeto montones, es un teso también en la parte de coaching, pero en la parte de coaching enfocado como a los grandes empresarios. Y un profesor nos hablaba de esto, de la importancia del propósito. Y él decía que el propósito es eso que le da sentido a todos los sacrificios que tú haces. Y que cuando tú estás desconectado de tu propósito, tú solo vas a sentir sacrificios y sacrificios y sacrificios y nada de eso va a tener sentido porque nada de eso está conectado a algo, ¿cierto? A una razón de ser. Entonces lo primero es eso, identificar. Yo creo que un tip acá clave la gente cree que esto de encerrarte en tu habitación tiempo a pensar es como, ¿what? ¿Cómo así? O sea, ¿cómo que me voy a encerrar a pensar? Y la verdad es que sí. O sea, lo primero que yo te recomendaría es enciérrate. Enciérrate, ¿por qué? Porque lo que tú tienes que hacer es entrar hacia adentro, no hacia afuera. Entonces, enciérrate, aíslate, no sé, una hora, 2 horas, un día, lo que tú sientas que es necesario. Aíslate como del mundo externo para poder conectarte contigo y hacerte las preguntas. Y esto, aun cuando suena algo muy loco, para los que nos están escuchando, son cosas que son hábitos y cosas, digamos que acciones fundamentales de personas que todo el mundo conocemos como ejemplo, un ejemplo muy puntual, Bill Gates. El que se haya visto la serie de Netflix de Bill Gates sabe que eso es así. Este man, con todo el trabajo que puede tener encima y todas las ocupaciones que puede tener encima, porque imagínense, Bill Gates, este man cada cierto tiempo se va a una cabaña, que de hecho es una cabaña chiquitísima,
a una cabañita solo, con un par de libros, sus libretas, a pensar, a cuestionarse, a hacerse preguntas y ya, simplemente a eso. Entonces, eso es el digamos que eso sería un primer paso fundamental, como que date un tiempo y un espacio para ti, en el cual tú vas a estar solo, pero no solo como divagando o perdiendo el tiempo, y cuando hablo que incluso es solo es, ojalá incluso te desconectes de tus redes sociales, sino evidentemente no va a funcionar, pero sí, date un espacio solo, no sé, cógete una libreta, si quieres incluso coge también libros que te puedan servir, y siéntate a pensar, o sea, no hagas nada más, simplemente siéntate a hacer preguntas, siéntate a pensar y a anotar todos los pensamientos que te lleguen. ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué te apasiona? Eh, una pregunta que a mí me gusta mucho es, si ya tuvieras todo el tiempo y el dinero del mundo, ¿qué harías? ¿Cómo te gustaría impactar al mundo? Eh, y ese tipo de cosas. Entonces, eso es fundamental, darte ese espacio tuyo, escribir, anotar, pensar, 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 y en esa idea vas a encontrar ese propósito, ¿cierto? En ese ejercicio. O por lo menos te vas a acercar a él, ¿sabes? Yo creo que muchos estamos obsesionados con que nos llegue la iluminación, mejor dicho, con la luz del cielo, y eso, pues, a mí por lo menos me ha ocurrido, y conozco pocas personas que les ha ocurrido así, pero... pero a veces es suficiente con que hagas este ejercicio y cada vez, y que lo repitas constantemente, y seguro cada vez te vas a ir acercando cada vez más a lo que quieres, y se va a sentir, lo vas a sentir tú en tu tranquilidad, en tu paz, en tu corazón, en tu pasión, en todo. Y para mantenerte enfocado con él, como si ya tienes una idea de cuál es tu propósito, igual lo primero que te diría es vuélvetelo y te lo cuestionas en este instante. Si estás escuchando esto, siéntate y cuestiónatelo. Y, y lo segundo es, Mm, no sé, a mí me sirve, por ejemplo, tipo, digamos que ya hablando así como de tips, como más básicos, tipo tener esto anotado en muchas partes en mi casa, tipo, tipo esto de mapa de sueños también me ayuda mucho, pero en general siento que es algo que yo trato de repetirme cada vez que hago algo, porque vuelvo y repito, si yo no soy consciente de mi propósito cuando hago algo, pues simplemente estoy haciendo por hacer, no estoy realmente eh, siendo y viviendo mi propósito de vida. Entonces, digamos que creo que sería un poco como eso. Ya saben, mi gente, a encerrarse en el cuarto, nada de redes sociales y hacerse las preguntas Y correctas. mejor en esta cuarentena. Y mejor en esta cuarentena. Santi, ¿quiénes han sido tus grandes maestros de vida y por qué? Guau. No, este man hace preguntas muy buenas. Yo creo que acá nos podríamos quedar horas y horas. Este, wow, mis grandes maestros de vida, yo creo que bueno, más bien la primera, sin duda alguna, mi mamá. Em, digamos que yo no crecí con mi papá, y mis papás son casados y todo, pero mi papá trabaja en otra ciudad. Pero mi mamá, o sea, mi mamá totalmente ha sido mi mejor maestra. Desde muy pequeño, como en la manera en que me inculcó ver el mundo, em, siempre como desde el amor, desde la honestidad, de verdad, desde los valores tan importantes. Mi mamá es alguien que me ha enseñado que en la vida tú no requieres tener un montón de dinero, ni requieres tener el cargo más importante para ser feliz. Tienes que tener es claro para qué estás acá. Y ella lo tiene bastante claro, y siento yo que vive en su propósito todos los días. Y es impresionante, no sé si les pasa en sus casas, pero wow, o sea, creo que en mi caso es impresionante. Siento que cada vez que mi mamá me abre la puerta me recibe con un amor y una alegría que yo digo, wow, o sea, puedo yo tener el peor día de mi vida, pero ahí está. Y eso es algo muy importante y muy, muy bonito. Y me ha ayudado a mí a eso, ¿no? A entender que la felicidad es un tema interno, no tiene nada que ver con lo que tengamos o con lo que hagamos o con lo que logremos. El otro, evidentemente, también mi papá, porque por su lado él me ha enseñado lo que es responsabilidad, lo que es compromiso, lo que es también trabajo. Y me ha enseñado una cosa muy importante, aun cuando quizás él no lo sepa, y es siempre tener presente lo que es realmente importante para mí en mi vida.
no, no para la sociedad, no para, no para mis amigos.